Y vamos a verlo sobre la marcha, que vaya a ver que se repite muchísimo, muchísimo. Vamos a ir desde lo más, como siempre, de lo más reciente a lo más antiguo, si queréis. Por ejemplo, cosillas que nos podemos encontrar. Nos podemos encontrar actividades de lo que son, digamos, estructurales, ¿no? Lo que son reconocimientos de estructura. Por ejemplo, de una bacteria, ¿vale? Claro, vosotros, en realidad esto es muy, 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 muy sencillo. Para digamos, el nivel que ya tenéis, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, tener una bacteria y ir reconociendo todas las partes que encontramos, ¿no? Por ejemplo, en el uno tenemos un flagelo, ¿verdad? En el 2 tenemos, ¿qué creéis que sería el 2? Os voy soltando ya patatas calientes. Sí, sí, el plásmido, efectivamente, ¿vale? Lo podemos tener más o menos bien dibujadillo, pero vamos a tener un circulito alrededor del gran circulito que tengamos, ¿no? Del gran amasijo de ADN que tengamos. En el 3 tenemos todos estos pequeños ribosomas, tenemos todos estos puntitos. En el 4 nos diferencia lo que sería, esa es la pared, el 5 sería la membrana y el 6 sería una cápsula. Fijaos que podríamos tener, ¿verdad? Como tres capitas. No todas van a tener la número 6, puede ser que la tengan menos dibujada. Y a su vez es posible que la 4 y la 5 tengan distinto espesor, porque recordad que nosotros teníamos bacterias gram positivas y gram negativas, que tenían una pared celular distinta, de distinto grosor. Pero ni siquiera creo yo que vayamos a encontrar muchas, según recuerdo yo, no hay mucho, ni siquiera sobre gram positiva y gram negativa, ¿vale? Es decir, nos interesa más una visión de la bacteria así en general, como procariota, ¿no? Con sus partes, pero la diferenciación en lo que son ejercicios de visualización no nos vamos a encontrar. Y vamos por las 6. En las 7 tenemos los pili, tenemos estos pelos que pueden ser para reconocimiento sexual, para reconocimiento simplemente de estructuras, para fijarse una estructura. Tendríamos también la 8, que sería simplemente el citoplasma, y que nos quedaría, y la 9, que sería ya el nucleoide, ¿no? Por ejemplo, esta sería una pregunta muy típica de reconocimiento, ¿vale? Vamos a ir viendo sobre todo primero de reconocimiento, de imágenes, y luego ya vamos así a tablitas y a cosas de ese tipo. Otra de reconocimiento, fijaos que tenemos aquí tres seres, ¿verdad? Que nos preguntan, bueno, que los clasifiquemos en función del grupo al que van a pertenecer. Claro, aquí esta puede ser un poquito más problemática. ¿Esta de qué año es? Esta es de 2016. Entonces, fijaos, nosotros tenemos aquí la primera, la número 1, vamos a tener una bacteria que tiene pues, multitud de pelos y que tiene tres flagelos. ¿Vale? Lo tiene en uno de los lados y entonces vemos, bueno, que debe ser una bacteria. En la siguiente, si lo habéis visto alguna vez al microscopio, se ven así, ¿no? Las algas que tenemos, por ejemplo, las pequeñas diminutas algas que podemos tener en una charca, pues van a tener ese aspecto. Por lo tanto, tenemos aquí un grupo procariota, es decir, del grupo moneras, las bacterias. Aquí vamos a tener un protoctista de tipo vegetal. Vamos, un protoctista que es una alga. Y en el número 3 es a lo mejor el que nos puede crear un poquito de duda, ¿no? Porque el dibujo no es que esté muy bien hecho. Entonces no podemos confundirnos con una bacteria en el número 3 porque, bueno, lo primero porque podríamos decir, porque no tenga flagelo. Bueno, no todas las bacterias necesariamente van a tener flagelo. Por otra parte, en este organismo que tenemos aquí, tiene como unos puntitos que no sabríamos a lo mejor si pudieran ser pelos sexuales, en este caso van a ser cilios,
pero sí nos da un poquito la clave. Tampoco es que se vea muy bien el núcleo, ¿verdad? Tenemos aquí, bueno, distintas cosas dibujadas. Es un protozoo. Claro, efectivamente, está hecha, no, está muy mal hecha, no sé si a propósito o qué, pero efectivamente, si lo vemos eso así de por sí, es difícil ver que es un protozoo. Es un protozoo, efectivamente, y podría darnos la clave esto que tenemos aquí, que tiene forma de mitocondria. Podría ser lo que nos diese un poquito la clave, ¿vale? Porque realmente es verdad que en este dibujo, ¿cuál es el núcleo? Está complicado ver cuál es el núcleo, según este dibujo que nos han hecho. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo primero, porque en el 1 ya teníamos una bacteria, una monera, entonces pensamos que no va a ser la misma. Y luego por eso, porque tenemos ahí una mitocondria. Pero efectivamente puede ser un poquito lioso. Vamos a seguir viendo otros de... Bueno, aquí tenemos de 2015 otro de reconocimiento. Tenemos aquí, ¿verdad? Dice, identifica los microorganismos representados con la letra A y con la letra B, ¿vale? Entonces, claro, en general, bueno, el primero lo tenemos un poquito más reciente, ¿verdad? Porque es un virus de tipo que tiene envoltura membranosa, como puede ser el coronavirus. Eso. Te aseguro que de una manera u otra cae. Vale, entonces, nosotros fijaos que en realidad, si las tenemos juntitos, lo vemos bastante claro, ¿no? Porque, bueno, ningún ser, ni procariota ni eucariota, en principio tiene estas figuritas esos receptores tan curiosos que tienen la familia de los coronavirus. Y eso nos puede dar un poco la clave. También nos puede dar un poquito la clave que dentro no tenemos nada más que este material genético. Por lo tanto, claro, material genético, la cápsida proteica y la envoltura membranosa. Que ahora recordaremos cómo le sirve a este tipo de virus para entrar en las células eucariotas e infectarlas. Luego, a la derecha, ¿qué tendremos? Esa figura tan extraña, que parece un robot o una araña. Es un virus complejo. Siempre esos virus complejos van a ser bacteriófagos, ¿vale? Van a ser fagos. Van a ser virus que infectan a bacterias, que afectan a las bacterias. Entonces, en ese virus complejo, pues ya tenemos la cápsida, que es icosaédrica, toda esta zona que es helicoidal, la placa basal, donde se engancha a la célula que va a infectar, y las fimbrias que tenemos aquí. No tenemos en el libro, ¿verdad? Parece ni recordar que en alguno de los puntos estaba. Eso es la siguiente, ¿vale? Tenemos aquí todas las fibras o fimbrias, la placa basal, esa cápsida icosaédrica y la zona helicoidal. Aquí tendríamos un virus como un virus envuelto, sería la A, y la B sería un bacteriófago o un virus complejo. Nos van a ir preguntando cosillas, que identifiquemos las estructuras e identifiquemos el tipo de ácido nucleico que suele tener cada uno de estos microorganismos, ¿vale? Recordamos que, en general, estos virus envueltos, pues muchos de ellos pues, van a tener ARN, van a ser luego, van a utilizar la transcriptasa inversa. En cambio, muchos de los virus bacteriófagos pues, van a tener como ácido nucleico el ADN. Lo que pasa es que es verdad que es una pregunta un poco maliciosa, ¿verdad? Porque tampoco sabemos seguro cuál es este virus y cuál es el otro. Podría ser un virus que fuese, digamos, con un material genético distinto del usual. Pero, como nos dicen que suele tener ese genoma, pues nosotros explicamos que normalmente pues vamos a tener esa situación. Nos preguntan también, claro, los tipos celulares que pueden parasitar cada uno, ¿verdad? Mientras que en el caso del virus A, pues vamos a tener que las células que infectan son eucariotas, muchas veces animales, pero podrán ser también vegetales. En el caso del virus B, pues vamos a tener sobre todo infección a bacterias. Vamos, siempre infección a bacterias porque es un bacteriófago. Venga,
vamos a seguir viendo cosillas de imágenes. Venga, ya nos encontramos en 2014 la primera imagen que nos pregunta por el ciclo vírico. ¿De acuerdo? Entonces, claro, nosotros, bueno, nos dice nombre los microorganismos señalados con los números 1 y 2. Entonces, en el 2 nos está señalando aquí a un virus que fijaos qué forma tiene una forma de virus complejo. Por lo tanto, este virus va a ser un bacteriófago. Y por lo tanto, si ese virus es un bacteriófago, lo que nos señalan el organismo, el microorganismo que nos señalan con el número 1, pues debe ser una bacteria, debe ser un procariota. Dice, indique dos características de cada uno de ellos. Fijaos que respecto a las características, respecto a la estructura y todo eso, pues son preguntas muy básicas, que realmente el problema puede ser a lo mejor reconocerlas, pero lo que es explicarlas no va a ser un gran problema. Con dos características de cada uno de ellos ya nos van a dar 0,6 puntos. Nos preguntan también las estructuras señaladas con los números 3 y 4. Entonces, claro, nosotros tenemos aquí, bueno, voy a empezar por el 4. Por el 4 aquí tenemos que el virus ha inyectado lo que tenía dentro, lo que tenía en el interior de la cápsida. Por lo tanto, eso que ha inyectado debe ser el ácido nucleico del virus. Mientras que lo que está señalado con el número 3, pues debe ser, ya que no tenemos otro circulito, solamente tenemos un circulito, pues ese circulito tiene que ser el nucleoide. En principio, que podrá ser un plásmido, podría ser un plásmido, pero es que en ese esquema no nos han puesto el nucleoide, no tenemos dos circulitos. Por lo tanto, eso lo nombramos. En cualquier caso, como siempre, si tenemos dudas o bueno, no dudas, sino podemos no estar seguros de lo que hay representado por la imagen, pues lo explicamos. Nosotros, yo pienso que es el nucleoide porque no tiene el plásmido al lado, por lo tanto, ese debe ser el material genético de la bacteria. Por lo tanto, eso ya es la respuesta. Y ahora ya sí, nos vamos a que nos pregunte los procesos que tenemos indicados en las letras A y B. Y en este caso, en esta pregunta, nos piden que expliquemos las fases. No nos las van digamos, a señalar con números para que nosotros las vayamos nombrando, sino que aquí tendríamos que hacer nosotros el esquemita, ¿no?, del proceso. Vamos a recordarlo. Nos tenemos, por un lado, empezamos en un ciclo, ¿verdad?, que, digamos, vamos a empezarlo aquí, en este punto, me gustaría empezarlo. Entonces, en ese punto, lo que tenemos es bueno, mejor aquí, perdón, en este de aquí. Vamos a empezar en este punto del ciclo. Entonces, en ese punto lo que tenemos es la inyección del ácido nucleico por parte del virus, es decir, está penetrando el ácido nucleico en la bacteria. A partir de ahí, como bien sabéis, lo que va a hacer el ácido nucleico es insertarse en el ácido nucleico de la bacteria. Recordamos, ¿por qué va a hacer eso? Pues lo va a hacer porque el virus no tiene en principio no tiene maquinaria para hacer la replicación, para hacer la transcripción, para hacer la traducción. No tiene enzimas porque es tan sencillo que es un parásito obligado que no, digamos, no la necesita porque va a usar siempre un hospedador, siempre va a tener un hospedador que usar. Así que a partir de ese momento lo que hace es que se va a incluir el ácido nucleico del virus en el ácido nucleico de la bacteria. Y entonces puede seguir dos caminos. Uno de los caminos va a ser el ciclo B, que es el ciclo lisogénico. En el ciclo lisogénico, lo que hace el material genético es replicarse a la vez que se replique el material genético de la bacteria y, por lo tanto, cuando la bacteria se divida por fisión binaria, cada bacteria va a tener el material genético del virus insertado en su propio material genético. Si la bacteria se sigue dividiendo, va a seguir dividiendo el material genético del virus. Esto recordad que esto puede ocurrir durante un tiempo ilimitado, cuando las características del virus o la situación ambiental lo determinen. El ciclo lisogénico, digamos este ciclo pacífico en el que el virus simplemente está aprovechando la replicación de la bacteria, en un cierto momento va a pasar a ser ciclo lítico, en el cual el virus va a aprovechar
ahora ya sí, la maquinaria de la célula, no ya para replicarse, no para conseguir copias, sino para empezar a formar viriones, a empezar a formar nuevos virus. Con lo cual, lo primero que va a hacer va a ser replicar muchas veces el material genético para tener muchos trozos del material genético del virus, que es lo que tendríamos representado aquí. Después va a usar la maquinaria de la transcripción y de la traducción de la bacteria para empezar a formar cápsidas. Entonces, toda esa parte proteica. Pues nada, pues cuando tenga todas las partes proteicas necesarias, lo que va a hacer es en el periodo de ensamblaje, es decir, va a empezar a formar, ¿no? A formar esos nuevos viriones y entonces cuando el virus tenga todos esos viriones formados, lo que va a hacer es la lisis de la célula. Por eso es un ciclo lítico, porque al final lo que ocurre es que la célula hospedadora, la bacteria, va a morir rota por todos los virus que van a ir saliendo. Entonces, claro, todos esos virus, cada uno de ellos, esos, en principio son viriones cuando salen, ¿vale? Y entonces ese virus cada uno de ellos va a poder infectar a una nueva bacteria. Así que tendríamos ciclo lítico y ciclo lisogénico, es una parte que se repite muchísimo. Esta seguro que cae. Vamos a ir viendo imágenes que tengamos. Seguramente vamos a encontrar pronto, ¿veis? Otra vez el ciclo. Esto en 2013. Tenemos otra representación en la cual en este caso nos van a pedir que, no sé si las tenemos ordenadas, nos dice ordene, sí, ordene adecuadamente, la hacemos desordenada, ordene adecuadamente el ciclo de vida de este microorganismo. Bueno, pues tenemos aquí un momento en el que el primer momento que tendríamos que buscar es aquel en el que tengamos la célula bacteriana enterita, sin romper ni virus dentro ni nada de nada, y con el virus al lado, que sería esta que tenemos aquí, ¿vale? Tendríamos el virus aproximándose a la pobre bacteria, sería la G, y si os fijáis, en la siguiente tenemos ya la fase de adhesión, cuando se va, o fijación, cuando se fija el virus a la bacteria. Lo siguiente que va a hacer va a ser la inyección, la penetración del ácido nucleico. Recordamos que ningún virus complejo, precisamente por sus características, va a ser capaz de penetrar dentro de la célula bacteriana, sino que lo único que pueden hacer es inyectar el ácido nucleico. ¿Por qué pensáis, os lanzo la preguntilla, por qué pensáis que el virus complejo no va a poder entrar él dentro de la bacteria y tiene que inyectar el ácido nucleico? Efectivamente, porque como no es un virus membranoso, no es un virus envuelto, es un virus en realidad complejo, pero desnudo. Todo su material, todo el material que tenemos aquí visible es proteína, con lo cual, como las proteínas son polares, van a tener una carga, no va a poder atravesar la membrana lipídica de la bacteria, le va a ser imposible, con lo cual lo que tiene que hacer es inyectar, que lo tenemos aquí en la F, va a inyectar el ácido nucleico. Lo siguiente que va a hacer el ácido nucleico podrían ser dos situaciones, ¿no? Engancharse o, digamos, incluirse en el material genético de la bacteria y replicarse con la bacteria, pero este, si os fijáis, no es el caso. Esto es un ciclo lítico, porque lo siguiente que nosotros vemos, el siguiente paso que podríamos tener, pues sería que se replicase el ácido nucleico del virus a tope. Pues lo tenemos aquí en la D. Se está replicando aquí su ácido nucleico, todos los bastoncillos, y en la siguiente, ¿qué va a hacer? Si ya ha utilizado la maquinaria de la replicación, va a utilizar la maquinaria de la transcripción y de la traducción. Pues lo tenemos aquí, que ha empezado a formar ya todas las partes necesarias proteicas de su estructura. Pues lo tenemos aquí, todas sus cápsidas preparadas para inyectar, para introducirse el ácido nucleico y ensamblarse todo y formar los nuevos virus. Eso es lo que tenemos en el paso E. Y lo siguiente, pues ya romper la bacteria y escaparse para infectar a nuevas bacterias. Ya no les es de utilidad esta bacteria, por lo tanto, vamos a tener todos estos virus disponibles para infectar nuevas bacterias.
Fijaos que es muy parecida, ¿verdad? Esta actividad y la del 2014. Bueno, lógicamente, ¿no? Si sabemos ordenarlo, pues sabríamos identificarla, ¿verdad? Si en la primera, es decir, en esta actividad, si sabemos hacer esto, realmente vamos a saber hacer esto. Porque es muy difícil que nosotros podamos ordenar si no sabemos qué fases son. Vamos, muy difícil, no es imposible, diría yo. Así que en esta pregunta, por ejemplo, ya tenemos con saber bien el ciclo de los virus, que es bastante sencillo comparado a otros temas que tenemos en segundo de bachillerato, pues ya tendríamos 1,5 puntos, con lo cual estaría muy bien. Vamos a buscar alguna más. Venga, tenemos aquí otra actividad. Esta es de 2011. Otro esquema de virus. En este caso, fijaos que, bueno, es el virus el VIH, el de la inmunodeficiencia humana, que como recordáis es también un retrovirus, es decir, tiene ARN como material genético. Pues en este caso, no es que esté, bueno, no es que esté del todo representado, pero sí es verdad que si nos fijamos, ¿verdad? Bueno, es un virus envuelto, tiene la misma forma como es lógico que el coronavirus, y lo que tiene cuando se junta es que lo que va a hacer es como fusionar su membrana con la membrana de la célula que va a hospedar, que va a infectar. Entonces, claro, eh, lógicamente, ¿verdad? Ese virus tendrá que tener una serie de receptores que le lleven a reconocer a la célula que quiere infectar y además una membrana lipídica de las mismas características, lógicamente con fosfolípidos, etcétera, que le permita fusionarse con la célula eucariota que va a infectar, con la célula animal que va a infectar. Con lo cual, lo que va a hacer, ya os digo, no es que esté del todo aquí representado, pero lo que hace es aquí fusionarse y entonces ya inyectar, se le abre una puerta, ¿verdad?, para inyectar su ácido nucleico. Entonces, claro, en el 1 tenemos la adhesión y en el 2 tenemos ya la penetración del ácido nucleico del virus. ¿Qué tendríamos en el 3? Os pregunto a vosotros. Venga, a ver quién se atreve. ¿No? ¿No atrevéis? Fijaos. ¿No? Fijaos. Lo primero que necesita, esto es como si tú tienes un archivo en un formato y cuando lo metes en un sistema operativo distinto necesitas cambiar el formato. Pues esto es lo mismo. El formato de su ácido nucleico es una ARN. Eso no le sirve en el proceso de infección porque el ARN, por sus características, no podrá incluirse tan fácilmente en el ADN de la célula eucariota. Por lo tanto, lo que tenemos ahí en realidad es que el ácido nucleico, el ARN, se tiene que pasar obligatoriamente a ADN, ¿vale? Esto es una transcripción inversa o retrotranscripción, como lo queráis llamar. Entonces, lo que está haciendo ahí simplemente es, a partir del ARN que tiene el virus, utilizando, en este caso, su propia maquinaria, porque los retrovirus sí tienen que tener una transcriptasa inversa. ¿Por qué? Porque la célula animal no tiene por qué tener y no la tiene, una transcripción inversa, porque los animales no la necesitamos para nada. Pero el virus sí. Entonces va a utilizar esa pequeña maquinaria que tiene él para pasar el ARN monocadena, que también podríamos tenerlo de doble cadena, pero vamos, en este caso es monocadena, lo va a pasar a ADN doble cadena. Y entonces ya, como ya sí lo tiene en ADN y en doble cadena, ya sí es compatible para introducirlo en el núcleo y que ese ADN doble cadena se inserte en el ácido nucleico de la célula hospedadora. ¿De acuerdo? Imaginaros que esto fuese, pues el coronavirus, que esto fuese una célula animal, una célula nuestra, entonces lo que hace es pasarlo a ADN y el ADN ya sí se va a insertar
en el ADN de la célula hospedadora. ¿Vale? Así que en este punto 3 lo que tenemos es la transcripción inversa. Muy, 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 muy importante. Pues bueno, cuando ya tiene esto así insertado, pues el virus va a poder elegir dos posibilidades, un ciclo lisogénico o un ciclo lítico. Aquí tampoco es que esté representado exactamente ninguno de los dos. Se supone que sería un ciclo lítico porque luego sale el virus. Pero bueno, lo que ocurre aquí en el 5, va a coger el ADN y lo va a transcribir. Esto que ya tenemos aquí va a ser un ARN, que va a ser el ARN para el virus, para que el virus, a partir de este ARN mensajero, pueda formar las proteínas de la cápsida. ¿De acuerdo? Entonces, lo que va a necesitar con este proceso, ya lo va a tener, ya va a tener todo lo que necesita. Va a tener ARN, va a tener proteína, y es que él no necesita nada más. Pues ya está, pues con el ARN y con las proteínas va a formar la cápsida que dentro tiene ARN. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a hacer después? Pues esa cápsida con el ARN dentro va a fusionarse con la membrana plasmática de la célula. ¿Y entonces qué va a ocurrir? Pues que va a aprovechar esa membrana plasmática de la célula para envolverse. Fijaos, es como la evaginación, ¿verdad? Cuando veíamos el transporte en las células, pues como una evaginación que tiene, ¿verdad? Una exocitosis, la cual pues hemos formado el virus y ya cuando sale ya tenemos un virus con envuelta lipídica y en su interior pues tiene una cápsida proteica y el ARN que es el que lo forma. Ya os digo, que sea ARN monocadena o bicadena va a depender del virus. Eso realmente no nos importa mucho porque él se las va a apañar. Lo único que necesita es pasar el ARN al ADN. Nos preguntan también dos diferencias que distingan a los virus del resto de microorganismos. Toda esa parte es, bueno, toda esa pregunta es la parte de diferenciar que los virus no son seres vivos del todo, ¿verdad? Porque les falta maquinaria para la nutrición, porque les falta maquinaria para la reproducción. Y en la siguiente pregunta, pues nos dicen que describamos el ciclo lítico de un bacteriófago. Simplemente descripción, y fijaos que tenemos un punto y medio con este tema. Venga, muy bien. Bueno, aquí tenemos, fijaos, es la pregunta, no me acuerdo de qué año era, que hemos visto antes, coge exactamente la misma imagen, estas dos imágenes de la prueba del año 2010. Eso pasa mucho, si ya habréis dado cuenta, ¿verdad? Que se reciclan mucho las imágenes en muchos casos. Aquí se ve un poquito mejor, tampoco es que se vea muy, muy, muy clara. Vale, aquí tenemos un protozoo, bueno, una vez más no sabemos muy bien qué se supone que es el núcleo, no nos queda, por lo menos a mí no me queda demasiado claro, pero es verdad que si nosotros lo comparásemos con una bacteria tendríamos que tener en cuenta que aquí tiene muchos más elementos, tiene, bueno, orgánulos que lo van a diferenciar del resto, ¿vale? Bueno, aquí si os fijáis otra vez el virus del VIH con su ácido nucleico que va a ser ARN, con la proteína transcriptasa inversa, que es la única que trae de fábrica, porque no necesita ninguna más, porque toda la demás la aprovecha de la célula hospedadora. ¿Vale? Vamos a tener una cápsida, vamos a tener una envuelta y vamos a tener unos receptores específicos para detectar a las células hospedadoras. En 2008, una vez más, ciclo lítico, si os fijáis, con un bacteriófago. En 2007, otra vez, estructura de un virus envuelto que podría ser, por ejemplo, el del VIH o, por ejemplo, si queremos, el del coronavirus. Aquí, si os fijáis, en este virus que tenemos dibujado aquí, sí que claramente en el dibujo nos aparecen unidas
las dos cadenas de ácido nucleico. Si os fijáis, ¿verdad? Tenemos aquí ARN, presumiblemente pensamos que debería ser ARN, porque no sabemos exactamente qué virus es, pero por las características que ya sabemos de los virus de este tipo, pues suelen ser ARN. Pero en este caso sí que vemos claramente, sin ningún lugar a dudas, que lo que tenemos es un ARN, en el caso de que sea ARN, pero que es de doble cadena. Vemos que está formando una doble hélice, por lo tanto, eso sí que sabemos que es bicadena, que es de doble cadena. Dime, dime. Sí, sí. Nosotros, a ver cómo nos lo preguntan, dice. Dice la función total y la composición química y la función de las estructuras señaladas como C y D. Entonces, en el caso de la D, efectivamente, pues nosotros decimos que es un ácido nucleico que no sabríamos que podría ser tanto ARN como ADN. Nosotros dejamos claro que sabemos que los virus pueden tener de una o de otra, de otro tipo. Y entonces lo que sí sabemos seguro es que es doble cadena. Pues nada, doble cadena. Si decimos, nos pregunta en realidad, si os fijáis, no nos preguntan realmente si es ADN o es ARN. La propia pregunta esquiva eso, porque dice composición química y función. Si hablamos de composición química, sabemos que es un ácido nucleico y hablamos de la composición química de los ácidos nucleicos, aclarando, por supuesto, ya que estamos, aclaramos lo del ARN y el ADN. Y ya después podemos incluso diferenciar que la composición química en el ARN va a tener un uracilo, mientras que en el ADN va a tener una timina, ¿no? Ya puesto. Pero la función también es común, porque la función es codificar, ¿verdad? Tener la información genética del microorganismo. Es decir, esas cosas dudosas siempre aclarad que vosotros no sois vosotros los que tenéis la duda por desconocimiento, sino que, visto lo visto, podría ser tal o podría ser cual. Venga, muy bien. Por ejemplo, fijaos, nos sacan aquí una bacteria llenita, la pobre de virus, y nos dice, indique qué tipo de ciclo vital está realizando el virus. ¿Cuál creéis que será en este caso? ¿Lisogénico o lítico? El lítico. Lo sabemos porque en el lisogénico no va a formar las estructuras proteicas, no va a formar la cásida, porque en el lisogénico lo único que está haciendo es estar insertado en el ADN hospedador y replicarse con él. En cuanto vemos que ha formado material genético, ya sabemos seguro que lo que es un ciclo lítico. Y en la fase del ciclo en el que estamos, pues vamos a estar en una fase de ensamblaje. ¿Por qué decimos, por ejemplo, ¿no? Dudas que podrían surgirnos, ¿no? Decir, ¿por qué sabemos que está en la fase de ensamblaje y por qué no pensamos que está en la fase de penetración? Por ejemplo, ¿no? Pues sabemos que los virus complejos no pueden penetrar ellos enteros, primera razón. Segunda razón, cuando penetra un virus, penetra uno, no penetran 40.000. Entonces, según esas cosas, sabemos que tiene que ser sí o sí la fase de ensamblaje. ¿Por qué? Porque ya hemos reproducido el virus, hay múltiples copias del virus y además tenemos ya formada, si lo miramos un poquito de cerca, tenemos ya formado el virus con todas sus partes proteicas, ¿no? Entonces, claro, es en la parte de ensamblaje previa justamente a la liberación del virus, a la lisis de la célula. Lo siguiente que va a pasar es que se va a romper la célula y van a salir todos estos virus dispuestos, por supuesto, a hacer lo suyo, a infectar. Venga, muy bien. Yo creo que más o menos de lo que son imágenes lo podéis tener claro. Aquí tenemos otra, ¿vale? Otra vez, ciclo vírico. El ciclo vírico sale una barbaridad de veces a lo largo de estos años, ¿vale? De estos 19 años. Venga, ¿qué más cosillas? Vamos a ver algunas cosillas, algunas actividades que sean de tipo tabla, ¿no? Que hemos visto que también hay unas cuantas. Pero veréis que son sencillísimas. Este es de los temas más sencillos. Por ejemplo, ¿no? En esta que era, la hemos visto antes, este, ¿de qué año es? Era de 2016.
Esta la tenéis aquí resuelta. Entonces, nos preguntan por los componentes o estructuras de cada uno de ellos. Entonces, claro, es muy importante que tengamos en cuenta algunas cosillas, algunas cosillas. Primera cosilla que me gustaría que tuviésemos muy en cuenta, que las células, que los protozoos son células en realidad de características animal, ¿vale? Son como células animales, son células eucariotas de configuración animal. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que los protozoos no van a tener pared celular, muy importante. Mientras que sí lo van a tener las algas microscópicas, los protocistas de tipo vegetal y los moneras. Ya sabéis que son paredes celulares distintas, que en esta tenemos peptidoglicano, mientras que en esta no, en esta solemos tener derivados de la glucosa, o sea, de la celulosa, de la pectina, pero no tenemos peptidoglucano. Muy importante otra cosilla. Las bacterias tienen unos ribosomas distintos de las células eucariotas. Es decir, estas dos, como son células eucariotas, sus ribosomas van a ser de tipo, ¿os acordáis de cuál va a ser? ¿80 o 70? 80 y las bacterias 70, ¿vale? Eso es muy, muy importante porque siempre os va a servir. Todas van a tener lo que es membrana plasmática, pero no todos van a tener un sistema de endomembranas como tales, ¿vale? Fijaos que aquí lo vamos a tener como un no. Yo sé que a lo mejor os podría quedar la duda de decir, a ver, si un procariota tiene una estructura que se llama el mesosoma, ¿verdad? Que es como una invaginación de la membrana, podríamos tenerlo como un sistema de endomembranas, pero no lo es, porque no es un sistema, es en un caso, ¿verdad? Que tengamos una invaginación de la membrana, no es lo mismo que como pasa en las células eucariotas, que lo que tenemos es un montón de orgánulos membranosos, como pueden ser las mitocondrias, como pueden ser los cloroplastos si los tuviesen, ¿no? Si fuese vegetal, como pueden ser, pues bueno, el sistema de vesículas, todos esos orgánulos, o incluso el propio núcleo, ¿verdad? Tendría una membrana. Entonces, lógicamente, tenemos que irnos siempre a esa diferenciación que tenemos que tener muy clara en nuestra cabeza de cómo son los procariotas y cómo son los eucariotas. Fijaos que esa preguntilla sería en realidad muy sencilla. Vosotros paradme siempre que queráis, ¿eh? Venga, otra aquí, otra de tablita. Una vez más, viene a ser lo mismo, ¿verdad? Fijaos que, por eso os digo que este tema, más que empollárselo a tope, lo que tenemos que tener es un buen esquema, o esquema a partir del resumen, o un resumen, como queráis, que nos lleve a tener las cosas, las diferencias y las cosas en común, pero sobre todo las diferencias muy claras, muy, muy, muy claras. Por ejemplo, en estos 4 grupos que tenemos 3 grupos de eucariotas y un grupo de procariotas. Pues siempre tenemos que empezar por ahí. Acordarnos siempre cuáles son eucariotas y cuáles son procariotas, porque eso ya nos va a dar mucho juego para poder hacer todo lo demás. Ya sabemos, por ejemplo, que las algas van a ser eucariotas de tipo vegetal, es decir, van a poder hacer, por ejemplo, la fotosíntesis y por lo tanto van a tener que tener obligatoriamente cloroplastos. Si no, no van a poder hacer la fotosíntesis. Luego vamos a tener bacterias, que ya hemos comentado, ¿verdad? Las características. Y luego vamos a tener aquí unos hongos. Los hongos, recordamos, su nutrición es heterótrofa. Totalmente, ellos no hacen la fotosíntesis. Por lo tanto, no tienen cloroplastos. Otra cosa, su pared va a ser, no va a ser no va a ser del tipo de la bacteria, no va a ser de peptidoglucano, ni va a ser digamos, de pectinas como o de celulosa como podrían ser los vegetales. ¿De qué tenía la pared celular los hongos? ¿Os acordáis? Bien, y si no os acordáis, buscarlo en el libro, en un segundillo. Venga, buscarlo. Era también el grupo de los glúcidos, pero es distinto. Quitina, ¿vale? Que también lo vimos en el tema de los glúcidos. Y los protozoos, que tenemos aquí los protozoos como son células
de tipo animal no van a tener pared celular. Eso es muy importante. Luego, tipo de organización celular. Vamos a ir viendo estos aspectos, ¿no? En concreto. Tipo de organización celular. En las algas vamos a poder tener, bueno, aquí no van eso es eucariota o procariota, nada. Quería decir número de células. En las algas vamos a poder tener, las algas recordad, no sé si acordáis su definición, o sea, por qué las algas no están en el mundo de los vegetales directamente, por qué están en los protocistas y no están en el reino de las plantas. Eso es porque no forman verdaderos tejidos. Es decir, pueden tener de una a más células, pero nunca formando verdaderos tejidos. Muy importante. Las bacterias van a ser siempre unicelulares. Los hongos vamos a poder tenerlos unicelulares o pluricelulares. Y los protozoos, por sus características, son unicelulares. No podemos tener protozoos pluricelulares por una razón muy sencilla, porque un protozoo pluricelular en realidad sería como si estuviese en el reino animal y no está en el reino animal. Es decir, todos los organismos que se clasifican como protozoos es porque son unicelulares. Muy importante. Tipo de nutrición, autótrofa. Las bacterias, recordad que hay bacterias autótrofas y heterótrofas. Los hongos y los protozoos, heterótrofos. La existencia de fotosíntesis, ahí vamos con lo mismo, ¿no? En las algas sí que va a haber fotosíntesis y en las bacterias, si es autótrofo, habrá fotosíntesis. Si no es autótrofo, no habrá fotosíntesis. En los hongos y en los protozoos no va a haber fotosíntesis. Luego, tipo de división celular. Aquí volvemos a que sea procariota o eucariota. La división celular en las bacterias es la fisión binaria. En los demás, en los eucariotas, lo que vamos a tener es una mitosis. Venga, vamos a ver si vemos alguna más de tabla. Fijaos, esta es la de 2011, es exactamente igual que la de 2014, creo que era 2013 era la otra. ¿Vale? Es lo mismo. A ver si vemos alguna de tabla y vamos a ir sobre todo ya a las preguntas abiertas estas de, una vez más, fijaos, en 2009 se volvió a repetir la misma idea, en 2007 se repitió la misma idea, exactamente. Bueno, entonces, sobre todo esto me importa que lo tengáis muy en cuenta para, de cara a lo que ya será la prueba, ¿vale? Para cuando estéis en junio o julio, saber que hay cosas que se repiten una barbaridad. Mucho, 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 mucho. Sí, es que es lógico, además, porque es que no hay, muchas veces que no hay más de dónde sacar. Venga, pues voy a irme otra vez a lo más reciente y vamos a ir buscando en estos que nos quedan, sí, en estos 10 minutillos que nos quedan, vamos a ver algunas preguntas abiertas. Vamos. Muy bien, tenemos aquí algunas bastante interesantes. Por ejemplo, nos habla aquí de una sustancia que es un antibiótico, que esto es de 2014, que bloquea la actividad de la enzima peptidiltransferasa al unirse a los ribosomas 70S. Explica por qué en una placa de cultivo no se produce crecimiento bacteriano en presencia de esa sustancia, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo esa sustancia es bloquear la traducción. Directamente le está jodiendo, en otras palabras, la traducción. Con lo cual, esa bacteria sin traducción, ¿qué va a hacer? No puede hacer nada. Se va a morir. Por eso ese antibiótico, por eso esa sustancia es un antibiótico. Dice, ¿por qué la respiración en la célula eucariota se ve afectada negativamente en presencia del clorfenicol? Bueno, esta pregunta no va a caer mañana porque nosotros no hemos visto todavía el metabolismo, eso seguro. Pero bueno, ya que lo hablamos, en el metabolismo, como en cualquier otra actividad de la célula, hacen falta proteínas, hacen falta enzimas que son proteínas y por lo tanto, si nosotros hemos fastidiado, si hemos bloqueado las proteínas, no podemos hacer la respiración. Otra. Dice, supongo que se ha descubierto un nuevo antibiótico llamado bactericida 70S, que bloquea a los ribosomas 70S. Dice,
¿Se podría usar ese antibiótico para combatir las infecciones bacterianas en humanos? Pues sí, ¿no? Porque las bacterias tienen ribosoma 70S y bueno, si nosotros tomamos esa sustancia, va a afectar a los ribosomas de la bacteria y no a los humanos, porque como los humanos tenemos 80S, pues va a afectar a los 70S. Pero ahora bien, nos pregunta, ¿sería recomendable este antibiótico para tratar una infección vírica? Lógicamente no, porque los virus no tienen ribosoma. Así que al virus ese antibiótico lo que le va a dar es risa, no le va a servir para nada. Bueno, en general, ningún antibiótico va a servir nunca para una infección vírica. Otra cosa muy distinta es lo que pasa con el coronavirus, que es que primero llega el virus, infecta los pulmones y entonces cuando infecta los pulmones se produce un colapso pulmonar grave y se produce una infección pulmonar grave, pero esa infección pulmonar ya no es del coronavirus, ya son de bacterias. Y entonces a esos pacientes sí le están poniendo antibióticos para, algunos de ellos, no a todos ni siquiera, para frenar la posible neumonía que sea debida a la infección bacteriana, pero nunca vírica. Para un virus el antibiótico no sirve para nada. Venga, otra abierta. Tenemos aquí, esta es de 2014. Dice, a un laboratorio de microbiología llegan 4 muestras, una tiene algas, otra bacterias, otra hongos y otro protozoos. Tras el análisis correspondiente se obtienen los siguientes resultados. La muestra 1 contiene microorganismos que pueden realizar la fotosíntesis y presentan ribosomas solo del tipo 70S. Aquí sería leerlas todas y elegir, pero para irlo haciendo más didáctico voy a ir explicando cada una a una, ¿vale? Entonces, claro, en la muestra 1, si tenemos microorganismos que realizan la fotosíntesis y que tienen ribosomas del tipo 70S, ¿qué creéis? ¿Que serán algas o bacterias? Bacterias, porque tienen ribosomas del tipo 70S. Dice, la muestra 2 contiene microorganismos unicelulares y pluricelulares de nutrición heterótrofa. Entonces, si son heterótrofos, podríamos dudar entre hongos y protozoos, pero recordad que no existen protozoos pluricelulares, no existen, porque si no, si el protozoo fuese pluricelular, estaría en el reino animal y no en el reino protoctista. Así que los únicos que pueden tener unicelular y pluricelular son los hongos, los del reino fungi. La muestra 3 contiene microorganismos eucarióticos exclusivamente unicelulares. Pues nos lo dice clarísimo. Efectivamente, protozoos. Y la muestra 4 ya contiene microorganismos autótrofos que se dividen por mitosis. Pues entonces ahí lo que tenemos son algas. Venga, vamos a ver alguna más abierta. Sí, esta está interesante. Dice, los tubos A y B contienen una suspensión de las cápsidas vacías de un tipo de virus que produce hepatitis en ratones. Los tubos C y D contienen una suspensión del ADN del mismo virus. Es decir, en el A y B tenemos las cápsidas vacías y en el C y D el ADN. Los tubos A y C se mantienen a temperatura ambiente, mientras que los tubos B y D están a 100 grados durante una hora y luego se dejan enfriar. Se inoculan en 4 grupos distintos de ratones y con muestras de los distintos tubos, ¿vale? 1A, 2B, 3C, 4D. ¿Cuáles de estos grupos, dice, desarrollarán la enfermedad? Dice, ¿qué pasaría si inyectásemos a unos ratones una mezcla de los tubos B y C? Esta es bastante liosa, bastante liosilla. Entonces, nosotros hemos incubado, digamos, mantenido a temperatura ambiente las cápsidas que tenemos aquí en la A con el material genético. Eso a temperatura ambiente. Y en el otro lado hemos puesto la cápsida con el material genético, pero a 100 grados durante una hora. ¿De acuerdo? Entonces, en esos 100 grados, lo que habremos conseguido con toda seguridad es haber desnaturalizado la maquinaria que pudiera tener el virus. La hemos desnaturalizado. Entonces, claro, ¿qué va a pasar? Que cuando nosotros inoculemos, vamos a ir viendo, ¿verdad?
cuando inoculamos en este A y C, sí que hemos dejado que a temperatura ambiente digamos, se mantenga todo como debe, mientras que en el grupo, en los tubos B y D, lo hemos, digamos, esterilizado. Hemos hecho algo muy parecido a la esterilización. Entonces, claro, si nosotros inyectamos del A y del B, realmente lo que vamos a tener es que la potencialidad del virus va a ser la misma que tenía al principio, va a poder desarrollar la enfermedad. Mientras que en la parte del B y el D lo hemos desnaturalizado. De manera que por lo menos en la D, en el tubo D, no, perdón, en el tubo B, que son las proteínas, habremos acabado con la capacidad del virus para infectar. Entonces, si lo usásemos como una vacuna, lo que pasa es que todo esto no lo hemos visto, esta no os va a caer, ¿de acuerdo? Simplemente para que tengáis en cuenta un poquito esto por si hay alguna parecida que sí que cayese. Entonces, si nosotros lo sometemos a 100 grados, seguramente vamos a acabar con la capacidad de infección del virus, mientras que si lo dejamos a temperatura ambiente, van a estar potencialmente preparados. En realidad, ¿verdad? Si nosotros inyectamos por separado cada parte, como es en esta primera pregunta, no deberían en realidad desarrollar la enfermedad. En principio ninguno, porque aunque el A y el B están preparados para desarrollarla, no tenemos todos los componentes del virus juntos. Pero si hacemos como nos preguntan aquí, que tenemos la B y la C, es que esta es liosa a tope. La B y la C estarían a temperatura ambiente. Sí, la C habría estado a temperatura ambiente, pero la B habría estado a 100 grados. No, en principio no debería desarrollar la enfermedad. Si lo hiciésemos A y D, que tenemos la A, habría estado a temperatura ambiente y la D a 100 grados. Tampoco debería desarrollar la enfermedad. Esta, la verdad, un poco rara. Luego os la voy a buscar a razonar un poco mejor las posibilidades, ¿vale? Que la veo yo un poco extraña. Sobre todo para que la tengáis. No, mañana no os va a caer, pero sobre todo para que la tengáis. Así que, bueno, ¿qué cosillas tenemos que tener en cuenta para las preguntas abiertas? Pues un poco intentar tener en cuenta siempre los componentes que forman a los microorganismos. Por ejemplo, si son proteínas, como tenemos, que pueden desnaturalizarse. Tener en cuenta que los antibióticos no afectan a los virus, muy importante. Y tener en cuenta, por supuesto, lo que necesita el virus para actuar. El virus normalmente va a necesitar todos sus componentes para poder desarrollar la enfermedad. ¿Vale? Así que, bueno, también si encontráis alguna, si le pegáis un repasillo a las preguntas abiertas y encontráis algunas que, que no entendáis o que no veáis la respuesta muy clara, pues mandármela. Por ejemplo, aquí me estoy encontrando una ya para terminar. Dice, los seres vivos aparecieron sobre la Tierra hace aproximadamente 3.500 millones de años, porque los cadáveres de casi todos los seres vivos han desaparecido por la propia nutrición de las bacterias que necesitan, ¿verdad?, esa materia para desarrollarse. Aquí tenemos otra en 2008, otra abierta, ¿vale? Bueno, ir mirando vosotros esta tarde y si tenéis duda de cualquiera, de verdad, no dudéis en preguntármelo porque a lo mejor esa que me preguntáis es la que cae, ¿vale? Venga, pues ya está, pues mucho ánimo y lo dicho, preguntadme todas las dudas que queráis esta tarde o esta mañana. Hasta luego, hasta mañana, chao.